porque él era el actor de esa pieza. Me invitaron para ir a presentar el libro en Huamanga y estaba Carlos Iván, Tapia y Tito Gálvez en el bloque de los invitantes. Llegué a Huamanga y el Sendero había repartido unos volantes amenazándome con ahorcarme en la higuera del patio ese bellísimo de la Universidad de Huamanga, porque me había atrevido a discutir las tesis maravillosas de la época que decían que el Perú era feudal. Entonces, todo Patria Roja, todo el PC, toda la parte marxista leninista de la izquierda decía que el Perú era feudal. Y yo me atreví, en mi soledad más grande, a decir que no era así, que la investigación podría probar que no había eso, sino una predominancia del capitalismo sobre otras formas dentro de él. Tapia estaba pálido cuando me dijo, y ahí conocí a Tapia, no te podemos defender, quizá lo mejor sea suspender. Porque me enfrentaba yo a todo Sendero ahí al frente, con mi tesis sobre la predominancia del capitalismo. Y me quedé sorprendidísimo cuando hice la exposición, vino el debate y la munición cargada venía de parte de Sendero y venía del propio Carlos Iván y del propio grupo que me había invitado. Entonces yo estaba más solo que el uno. No entendía qué cosa estaba pasando. Y después me explicaron. Sendero creía que Carlos Iván y el grupo de 1004 de la época, esto es historia política, Sendero estaba convencido que el núcleo del 1004 era una agencia trotskista. Y era una agencia trotskista porque habían invitado a Montoya. Y Montoya era un ayacuchano trotskista, agente de la CIA y del Imperio. ¡Wow! Entonces ellos, para defenderse, dijeron, nosotros estamos en desacuerdo con Montoya. Y sostenían la feudalidad del país, la semifeudalidad del país, y yo estaba otra vez más solo que un hombre. Toda la ceremonia. Algunos profesores de San Marcos anduvieron por ahí y hubo unas fichas en blanco que se leían para ver qué preguntarle a este profesor. Entonces yo me quedé impresionado de la historia y Carlos Iván la retomó en la ceremonia de la identidad para decir, nosotros, yo en particular, estuvimos en Huamanga y le hicimos esto. Nos arrepentimos de eso, es verdad, pero lo hicimos de alguna forma. Esa me parece una extraordinaria virtud de reconocer. Ahora vuelvo a la cuestión política. Carlos Iván, desde muy joven, tuvo una sensibilidad política fundamental y acumuló en sus tiempos de estudiante y luego de profesor en Huamanga lo necesario para conocer bien a Sendero por dentro y para abrir una brecha de investigación para tratar de entender el fenómeno de Sendero. Para decirles a ustedes cómo era esa vida, cómo el jefe de personal de la Universidad de Huamanga en 1971, año de la historia que estoy contando, era Rafael, jefe de personal. Y de él dependía, ¿cierto?, a quién se contrataba y a quién no se contrataba. En otras palabras, tenía un poder extraordinario. A nivel de profesores, de empleados. Y Díaz Martínez, célebre profesor, cabrón, él era el responsable del comedor de estudiantes, la dirección del bienestar estudiantil. Y uno de los chicos, que era pariente mío de Bucanas, me explicó ese día que a él le habían negado el permiso para comer en el comedor de estudiantes
porque no estaba de acuerdo con las consignas que le daba. No era un político el chico, era un jovencito estudiante que acababa de llegar a Huamanga y lo acusaron de ser hijo de terratenientes de Luján. El pobre era hijo de un nada. El terrateniente no tenía nada. Por ser supuestamente hijo de un terrateniente, dejó de ir a poner un. Pasó un año muy malo. Entonces, Carlos Iván estaba en ese punto de la universidad, conocía lo que eran los dirigentes del Sendero Porteño y conocía lo que eran los estudiantes que venían de las provincias de Ayacucho, Huancavelica, de Apurímac. Y es a partir de ahí que empezó los trabajos sobre el sendero y es una de las fuentes autorizadas mayores para tratar de explicar de dónde sale el sendero y cómo sale el sendero. Son los hijos de los comuneros ricos, de las comunidades y pueblos de los departamentos andinos, los que llegan a Huamanga y encuentran la prédica del sendero y se vuelven senderistas. Y a partir de ahí viene esta larga etapa de formación y desarrollo de la violencia política. El haber comenzado a estudiar a Sendero abrió las puertas para ese segundo gran momento de la obra de Carlos Iván, que tiene que ver con la Comisión de la Verdad. Reunir a las víctimas, a los testigos, hacerles hablar, oírlos y proponer la primera asamblea pública de las víctimas en Huamanga, para que contaran cómo pasaron en un lado los senderistas o en otro los de las Fuerzas Armadas y Policiales para matar, para desaparecer a la gente. En primera voz, con lágrimas y en condiciones anímicas de lo más trágicas y duras, centenares de personas empezaron a contar. La comisión recogió los testimonios, los guardó, luego los escribió y luego los publicó. Entonces, el informe final de la Comisión de la Verdad es el depositario más rico de la memoria individual y colectiva sobre 20 años de violencia política en el país, en la zona central. Donde, si bien es cierto, lo que importa más es la cuestión propiamente del abuso y de la muerte y de cómo se salvaron de la muerte o cómo no pudieron salvarse de la muerte, sin embargo, en los testimonios hay una cantidad de información extraordinaria para saber qué pasaba en las comunidades y cómo estaba construida la lógica y el razonamiento de los propios campesinos en esos tiempos. Comentando este informe final, yo he señalado mi adhesión, mi aceptación, mi apoyo, porque ese informe era importantísimo, a pesar de los errores. Y no voy a hablar de eso. Pero en ese informe, los estudiantes de antropología de cualquier parte del mundo, y particularmente del país, tienen un material extraordinario. Podrían hacer tesis de maestría y tesis de doctorado sin salir del informe final de la Comisión de la Verdad. Un solo uso. Y si a partir de ahí ligasen el trabajo con la experiencia del campo y con una reflexión comparativa que vaya más allá de aquel tiempo preciso, entre 1980 y 2000, por supuesto, los resultados serán mucho mejor. Esa acumulación de información ha permitido que personas que vienen de lejos, de Estados Unidos, se ocupen de una especie de antropología médica. Y personas que van al campo a partir de la Comisión de la Verdad y con el apoyo y la promoción de Carlos Iván para pensar en lo que era la condición femenina en tiempos de la guerra. Una mirada
que no había sido planteada en ningún momento hasta ese momento, hasta aquellos años. Y a partir de ahí hay una beca que va avanzando sobre psicología, sobre psicología, sobre medicina, sobre la condición de la mujer y las relaciones afectivas que están más allá de las relaciones de producción y de las cuestiones evidentemente políticas. Este informe de la Comisión de la Verdad tiene una memoria gigantesca acumulada y hay un horizonte abierto para los estudios sobre la memoria. Pero hablar de la memoria es hablar del olvido y hablar de memoria es hablar del poder. Y otra vez estamos en el corazón mismo de la política, porque quien está en el poder es partidario del olvido, y quien está fuera del poder es partidario de la memoria. Literatura oral conocidísima, que hay que citar de nuevo, el cardenal católico apostólico romano y limeño y el señor Rey, que es candidato de la Fujimori. ¿Para qué abrir las heridas? Y la Comisión de la Verdad, con cada uno de sus miembros, pasó a ser enemigo mortal de las fuerzas más reaccionarias y opresivas. No es verdad que Carlos Iván logró el consenso y la universalidad de la consideración por su trabajo. No es cierto. A Carlos Iván lo han insultado. A Carlos Iván y a los miembros de la comisión le han dicho barbaridades por haber escrito lo que han escrito. Y por haber dicho en un informe el 54% de la responsabilidad de los muertos la tiene Sendero. La otra responsabilidad es de las Fuerzas Armadas. Hay gente de la derecha, hay gente intelectual tímida, hay gente profesional de todos los temores que dicen y siguen repitiendo ahora que no es hora de hablar del pasado. Esta es la tesis central de la Fujimori, para que las barbaridades de su padre queden en el olvido. Y una antropología de la memoria, una historia de la memoria, es un requisito fundamental para avanzar políticamente. Con solo esos testimonios puestos al servicio